Argentina se ha quedado básicamente sin una provisión de vacunas a esta altura del partido. Los datos que se están de alguna manera verificando es que Argentina está con un ritmo de vacunación que obviamente se va ralentizando respecto de los otros países por la falta de llegadas de vacunas. La apuesta de la vacuna del Kremlin cada vez parece más evidente que Argentina ha participado de una suerte de operación publicitaria, ¿no?, para un hombre cada vez más cuestionado, como es el caso de Vladimir Putin. En ese sentido, ¿hubo alguna novedad política este fin de semana respecto de la relación de Argentina con Rusia y particularmente la relación de Cristina Kirchner con el gobierno de Vladimir Putin? Beto, ¿quién es el nuevo embajador que Argentina designó para Moscú? Recordemos que estaba Alicia Castro, sí, que finalmente se pero bajó. Nunca asumió. Claro. Nunca asumió, peleada con Alberto Fernández. El dato interesante, se trata de Eduardo Zuaín, sí, un personaje muy particular. Tenemos una placa, entiendo. Sí, tenemos una placa, es diplomático de carrera, sí, viene del alfonsinismo, es decir, en su momento era alfonsinista, paulatinamente fue alejándose de ese sector de más, las podemos poner completas, las podemos poner completas de la Unión Cívica Radical, y con la llegada de Néstor Kirchner empieza a mirar con simpatía al kirchnerismo. De hecho se incorpora a la Colina, a la Corriente de Liberación Nacional, que es la agrupación de Alicia Kirchner. Su jefe político empieza a ser Carlos Castañeto. En el Palacio San Martín, viste que son muy malos los hombres de carrera. Sí. Cuentan una anécdota que dicen que también su postura ideológica tuvo que ver cuando conoce a Cristina Fernández de Kirchner, ella primera dama, sí, él segundo secretario en la embajada en Italia. Le consiguió que marcas importantes fueran al hotel a llevarle, sí, y mostrarle zapatos, carteras, y que a partir de eso pasó a tener una muy buena relación. Se convirtió en un hombre muy de izquierda. En 2011 fue nombrado vicecanciller de Jorge Tayana, después, sí, con Héctor Timerman. Y el dato sobresaliente que vos destacabas es que fue el principal protagonista de la estrategia de la firma del pacto con Irán. ¿Qué te parece? De hecho está procesado. Todo lo demás, francamente. Recordemos que fue procesado por Claudio Bonadío, y él era el que escondía los cables que mandaban otros embajadores, no recomendando precisamente este acuerdo. Tiene muy buen vínculo con la diplomacia cubana, con el régimen cubano, que obviamente en La Habana y Moscú hay algo, pero ojo, la relación la va a mantener Cristina como la jefa de esa política exterior. Y atención, Cecilia Nicolini, la asesora presidencial, dicen que va a ser la embajadora paralela. ¿Por qué? Porque ella es la que mejor vínculo tiene en la Argentina con el régimen de Putin. Bueno, recordemos que fue la funcionaria que viajó a Rusia, teóricamente, sí, claro, para hacer los acuerdos que nadie entiende muy bien. Quiero recordarles que Cristina tenía buena relación con Putin también. De hecho, sí, claro, Putin le hizo un par de regalos importantes y todas esas cosas. Sí, sí, vínculo le pedimos, que se viene cultivando. Le pedimos a Andrés Cisneros, ex vicecanciller de la Argentina, una opinión sobre, digamos, esta determinación geopolítica de la Argentina y hasta dónde, bueno, eso nos afectó las relaciones con otros proveedores de vacunas. Fíjense que la Argentina ha llegado tarde hasta para sentarse con los chinos, no ya con los norteamericanos, ¿no? Evidentemente hubo una decisión política de participar de esta operación de publicidad a favor de Vladimir Putin, y eso afectó la provisión normal, por lo menos de vacunas, o por lo menos esto es lo que hay que empezar a discutir. A ver qué dice un hombre de mucha experiencia en la diplomacia internacional sobre todo esto. Que con los tres tenemos para beneficiarnos y los tres tenemos que tener cuidado. En América Latina, cuando pensamos en imperialismo, parece que pensamos solamente en Estados Unidos.
Y eso es un error. Eso va al En su final. zona de influencia, China y Rusia también son países imperiales. Por eso preocupa cuando los gobiernos mezclan el comercio con la ideología y terminan entrampados solo con uno de los tres protagonistas. No tienen alternativa cuando uno los presiona. Esto me lleva a su pregunta sobre la ausencia de vacunas norteamericanas. No tengo información detallada, pero sorprende que nuestros funcionarios hayan viajado a China y a Rusia, mientras sobre Estados Unidos como abastecedor de vacunas hay un silencio preocupante. Yo le temo mucho a la ideologización de la política exterior. O la otra. Bueno, muy bien. Allí estaba entonces la opinión de Andrés Cisneros. Hubo un encuentro o contactos de la oposición con los laboratorios norteamericanos, sobre todo con Pfizer, para tratar de descubrir qué es lo que ha pasado. No solamente, insisto, Pfizer, Argentina tampoco se ha sentado con Moderna, que se conozca, o por lo menos no hay avances. No se sabe si se va a sentar con Johnson & Johnson. Insisto, hubo un contacto de diputados de la oposición que recibieron información de Pfizer en el sentido de que lo que dice Pfizer es que fue el gobierno argentino el que no quiso, no Pfizer. Es algo así, Beto, ¿no? ¿Qué es lo que hay que entender de esto? Y concretamente hubo una preocupación de los diputados de Juntos por el Cambio y se comunicaron con la responsable de Pfizer en la Argentina, esencialmente tomando parte del discurso que tenía la Casa Rosada, que era algo así como que le habían cambiado las reglas de juego. Entonces, lo que querían saber si eso era cierto, si la exigencia a la Argentina era diferente al resto de los países que finalmente cerraron un acuerdo, y la respuesta fue contundente. Dice, a la Argentina le exigimos lo mismo que al resto de los países de la región. Le preguntamos a la diputada Graciela Ocaña sobre este tema. Graciela Ocaña fue precisamente una de las legisladoras que participó precisamente de estos contactos. A ver qué decía Graciela Ocaña, habló con la producción de Verano de Noticias. Junto a los diputados Claudia Najul y Alfredo Cornejo enviamos una carta a los CEOs de Pfizer en Argentina y en los Estados Unidos. Ellos nos han contestado, básicamente garantizando el derecho que tenemos como de acceso a la información pública y las leyes regulatorias de los Estados Unidos. En ese sentido, Pfizer nos ha informado varias cuestiones que tenían que ver con la negociación que estaban llevando adelante con Argentina, pero creo que lo más importante fue que las condiciones que habían requerido al país eran similares a las de otros países, es decir, las condiciones que han pedido a países como Chile, México, Canadá. También nos explicaron cómo es la política y que la primera oferta que realizaron al gobierno argentino fue en junio del año pasado. Mira, sí. Chile, por ejemplo, en agosto empezó a instrumentar el programa que le pedía Pfizer para poder aplicar la vacuna. Empezó a comprar los freezers, a instalar los grupos electrógenos para distribuirlos a lo largo de todo el país y tener garantizada la cadena de frío. Agosto, fíjate que en junio había conversaciones con Argentina, en agosto había que empezar a hacer eso. Sí, bueno, no pero en enero, me parece que estuvimos jugando a toda esta cuestión geopolítica, claro, ¿no? Evidentemente. O fue un gran error de cálculo o fue un gran error político. ¿Entendés? Efectivamente. Probablemente sí. también También hay que decir que la de Pfizer, Cecilia, es más difícil de almacenar, trasladar. Sí, pero por bueno. eso digo, fíjate que Argentina, Ocaña dice que dijeron que en junio es un empezaron país, la conversación. pero por supuesto, pero la Argentina podría haber tenido el acceso a toda esa ¿Sabes tecnología. cuánto vale un freezer de duda, eso, ¿no? Pablo? Eso $15,000. Claro. Hay municipios que Willy, los han un comprado. pequeñísimo dato más. Sí. Es probable que el gobierno en los próximos días sugiera o decida cambiar la manera en que vienen las vacunas desde Rusia hacia la Argentina. Quizás deje de ser un monopolio de aerolíneas argentinas. Bueno, quizás. ese es un dato. Bueno, señora, la última suya de precios. Precios, bueno, porque hemos estado hablando mucho de la falta de dólares y la falta de productos, ¿no? Hoy salieron fuerte las cámaras
de supermercados del interior del país, una gran nota de Alfredo Sainz en La Nación de hoy, más la de mayoristas, hablando de la necesidad de que haya, digamos, de que los acuerdos que está cerrando el gobierno no llegan al interior del país y que ellos tienen faltante de producto. ¿Qué empieza a aparecer? El producto, el aceite al que se le agrega una vitamina, entonces es un producto nuevo y sube de precio. El dentífrico que cambia de código de barra, entonces sube de precio. Tenemos una Eso plaquita, creo, ahí, ¿no? Y hoy hay un artículo muy bueno en La Voz del Interior que dice: supermercados en Córdoba, alimentos 5,5% de aumento en enero, en línea con lo que nos decía Carlos la semana pasada. Es lo que venimos hablando, por otra parte. Inflación desbocada específicamente en alimentos. Y más de 14% en frutas y verduras y casi 8% en carnes. Sin duda, sin duda. Bueno, teníamos algo para mostrarles a propósito de lo que veníamos hablando de las vacunas, que tiene que ver un poco, bueno, con esta desconexión que empieza a haber también de la Argentina con la tecnología, ¿no? Fíjense lo que está empezando a ver en el mundo respecto del tema de los testeos para la gente que está contagiada. No sabemos si es una estafa de esos programas, viste, de compre, llame ya, pero apareció el cazador de COVID en Estados Unidos, ¿no? Y es como una publicidad que te muestra una especie de pistolita como esa de la temperatura que marca dónde hay COVID. Creo que tenemos el tape para mostrarles. A ver. COVID-19 has canceled events, distanced families, and closed businesses around the globe. Until now, introducing the COVID Hunter, a revolutionary detection system. Touchless COVID-19 detection for humans, objects, and air that works anywhere, anytime, up to 6 feet away. Rooms, objects, and people will be scanned with the COVID Hunter, making masks and social distancing obsolete. Returning life, your life, to normal. The COVID Hunter. Bueno, vos podés creer eso. Eso no es. Como los cazadores de huracanes. Parece algo. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Puede ser muy bueno también para cazar opositores, como diría don Mario Ishi, ¿no? Exactamente. Claro, para la política, Beto. Bueno, quien está aplicando un escáner es el Instituto Patria, a partir de la encuesta que comentábamos la semana pasada de analogías, que no solo mostraba la disconformidad de importantes sectores de la sociedad por la política de precios, por la pérdida de poder adquisitivo, por un gobierno que no tiene un Estado activo. ¿Y cuál es el dato que hay que seguir de aquí en más? Empiezan las fricciones del Instituto Patria con la Casa Rosada, siempre la mirada puesta contra Matías Culfas, en términos de que hay números en el conurbano bonaerense que ya demuestran que Cristina empieza a pagar un costo político por los precios. Por los precios y la perspectiva que empiezan a tener el temor a lo electoral desde el punto de vista del humor social. Bueno, ahí... ¿Qué es lo que dicen los Vallejos, Carlos Heller, Claudio Lozano, gente que escucha el Instituto Patria? Que el Estado de estar activo debe aumentar salarios estatales, jubilaciones a los beneficiarios de planes sociales para presionar al sector privado y por arriba del 30%, del 40% para arriba. Bueno, me da la sensación de que la oposición tiene los mismos números que dice Beto acerca de esa encuesta, porque están bastante agrandados. Es decir, todavía no se bajan de la pelea en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece una locura teniendo en cuenta la ventaja que saca Cristina Kirchner en el conurbano. Pero con 5% de inflación al mes, nadie gana las elecciones. Cristina las perdió 2 veces seguidas. Claro. O sea, con inflación no se ganan las elecciones. Con ese método que dice el Beto también las perdió, ¿no? O sea, claro, y va a tener 10 de inflación. Y Culfas escribió un libro diciéndole. Bueno, señores, nos quedamos sin tiempo para el próximo bloque y sobre todo llega Sofía Kotler con lo más importante de este programa, que es las recomendaciones de Sofía, qué hacer de nuestra vida en este verano. Vamos, Sofía.